¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Hace unas semanas les presentamos a ustedes un episodio relacionado con la ganadería diversificada. Tuvimos la oportunidad de invitar al ingeniero Jorge Villarreal González, quien es el secretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre del Estado de Nuevo León. Hablamos de la importancia que tiene la diversificación de la actividad ganadera en la productividad de un rancho. Ahora vamos a tener otro tema. Un tema relacionado con lo que es repoblación. Vamos a hablar de los requisitos para hacer una repoblación y de qué especies son susceptibles a repoblar. Comenzamos. Pues nuevamente quisiera presentarles a ustedes al ingeniero Jorge Villarreal González, quien es un maestro en este tema. Pues muchas gracias, ingeniero, nuevamente por esta oportunidad que nos das aquí a Panorama Agropecuario de hablar de un tema muy importante que es en esta segunda parte sobre la ganadería diversificada. Pues quisiera comentarles a ustedes que en el programa anterior comentamos acerca de las repoblaciones de venado cola blanca para iniciar una ganadería diversificada rentable. Ahora vamos a hablar de cómo se hace, qué equipos se utilizan, cuándo, qué riesgo tiene. Ingeniero, pues la pregunta es, ¿qué es una repoblación y la importancia que tiene en incrementar las ganancias en un rancho ganadero? Claro que sí, Luis. Desde luego las repoblaciones se van a realizar precisamente para volver a restituir a los hábitats naturales todas aquellas especies de fauna silvestre que por alguna razón han disminuido o bien ya no están presentes, como puede ser el caso de los venados, los borregos cimarrones, los venados buras, por ejemplo, y muchas otras especies. Para poder repoblar, pues se tiene primero que seleccionar un sitio, un área que tenga las características para recibir esos animales. Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente empezamos a querer traer animales que ni siquiera son de esa zona y ese es un error grave. Nosotros tenemos siempre que tratar de repoblar con las especies que originalmente tenían esos hábitats naturales y de esa forma restituir realmente esas poblaciones y poderlas posteriormente manejar como parte del manejo complementario entre ganado bovino y fauna silvestre. Entonces, algunos métodos que conocemos, por ejemplo, en el programa anterior platicamos algo de las repoblaciones de venado cola blanca que se realizaron en Cerralbo, Nuevo León. En el 93 93 y 94. y 94 en lo que es la cuenca Palo Blanco de Nuevo León. Ahí se utilizó un método que llamamos nosotros redes de cañón disparadas desde helicóptero, que es básicamente un rifle modificado que se le va a colocar un cono especial donde va una red que tiene 4 plomos en las esquinas y la idea es disparar o seguir esos animales desde el helicóptero, disparar esa red para poder envolverlos en la red, que los animales los podamos contener y posteriormente subirlos a un transporte especial y llevarlos a sus hábitats naturales, a soltarlos para que otra vez se restituyan o se acomoden en esos terrenos naturales. ¿En qué situaciones se utiliza la captura de helicóptero y cuáles son las ventajas de utilizar este método? Cuando la intención es hacer, por ejemplo, movimientos masivos de animales, como pueden ser venados cola blanca, venados buras, borregos cimarrón, requerimos llevar una gran cantidad de animales en poco tiempo, es cuando vamos a utilizar el método de captura utilizando las redes de cañón disparada de helicóptero. Con este método, teniendo un buen equipo de capturadores, podemos capturar alrededor entre 5 o 6 animales por hora. Eso significa que en un día completo de trabajo con un helicóptero, pues se pueden sacar 30 o 40 animales, capturarse el mismo día. Y si se trabaja con 2 equipos como normalmente hacemos, pues se pueden sacar 80 animales diarios. Y si yo voy a repoblar 500 animales, por ejemplo, en una X región, y los estoy sacando de acá porque sobran o porque son excedentes, y los estoy llevando donde faltan. Pero hacer ese movimiento de 500 animales lo puedo hacer en 5 o 6 días utilizando este sistema, ¿verdad? Desde luego hay sistemas
como las redes de caída tipo carpa, que los pueden usar los productores, los ganaderos, muchos ganaderos del país lo tienen, pues para hacer movimientos de 4, 5, 10 animales, y ese sistema también es eficiente, pero no para un movimiento masivo, ¿verdad? Jorge, ¿y hay épocas más propicias para realizar una repoblación? Porque hay que acordarnos que a principios de año empiezan a tirar las astas, las venaditas están recién preñadas. ¿Qué me dices de esto? Sí, nosotros en el norte del país, que es donde ahorita hay la principal número de UMAS de carácter cinegético, de venados cola blanca, de venados bura, por regla general, estas capturas las realizamos en los meses de enero y febrero. O sea, los machos todavía tienen sus astas, ya cumplieron su función de reproducción, o sea que ya si nos los llevamos, ya ellos ya cumplieron su trabajo, vamos a decir, natural. Y las hembras, por otro lado, que vamos a capturar, van a estar preñadas, ¿verdad? Esto nos va a permitir que cada vez que llevemos, por ejemplo, 100 hembras preñadas, pues hombre, a la vuelta de un año vamos a tener, pues no las 200, porque algunos mueren por muerte natural, otros por la misma depredación, etcétera. Los factores naturales que conocemos, pero están previstos dentro de un programa de repoblación. ¿Qué es lo que requiere un ganadero común para tener éxito en una repoblación? Bueno, esa es una excelente pregunta y aunque es muy obvio, parece ser que a los humanos se nos olvidan las cosas más sencillas, ¿no? Para que una repoblación tenga éxito, lo que tenemos, o lo que el ganadero tiene que tener es el hábitat natural. Claro. O sea, esa es la base fundamental de todo el manejo de la vida silvestre. Si no hay un hábitat, si una persona ya desmontó todo su terreno, pues realmente no existe hábitat. Cuando nosotros tenemos la vegetación natural, a lo mejor perdimos venados, pero tenemos la vegetación natural, nos da alimento, nos da cobertura para resguardarnos del clima, de los depredadores. Le ponemos algunas fuentes de agua, por ejemplo. Y tienen los animales un espacio vital, que son los 4 requerimientos básicos de un buen hábitat, va a ser exitoso por necesidad, porque los animales están regresando a un sitio donde históricamente de ahí eran originarios. No va a haber ningún problema, se van a adaptar perfectamente. Lo que no debemos de tratar de hacer, porque los humanos a veces hacemos cosas por capricho, es decir, oye, me voy a traer animales del África y los voy a poner. Para empezar, si uno va a manejar animales del África, tienen que estar confinados, porque si no, de acuerdo a la ley, es un delito grave y puede alcanzar penas precisamente de privación de la libertad. ¿Por qué? Porque vamos a crear un problema a nuestras propias especies de fauna silvestre. Salvando esos casos que requerirían un confinamiento especial, etcétera, que ahorita no voy a tocar porque no es la importancia de la ganadería diversificada, el resto de nuestras especies nativas, venados cola blanca, venados bura, borregos cimarrones, etcétera, en todo el norte del país se han hecho repoblaciones sumamente exitosas, porque tenemos los hábitats naturales. Muchos de estos hábitats naturales, quizás el requerimiento que les falta o en el que tenemos que poner especial atención es el aprovisionamiento de agua, porque nosotros vivimos en zonas áridas y estos animales requieren agua pues para todas sus funciones metabólicas, para poder las hembras producir leche para sus crías, etcétera, necesitamos agua. Lo que hemos visto en la mayoría de los terrenos del norte del país, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, es que si nos damos a la tarea de hacer aprovisionamientos de nuevas fuentes de agua, por regla general vamos a tener éxito. Y no tenemos que controlar depredadores, no tenemos que andar inventando cosas que no son naturales. Estos animales son de aquí, son de esos hábitats y lo que tenemos que hacer nada más es regresarlos a su hábitat, ahí están las condiciones, mejorar los aspectos del agua, mejorar el aspecto del manejo de nuestro ganado y vamos a tener éxito. Entonces la pregunta que te debo de hacer y que nuestro público estará probablemente planteándose es que si un ganadero quiere repoblar su rancho, ¿qué especies son las recomendables repoblar?
Yo diría, Luis, en este aspecto, dejando a un lado los aspectos legales, que son importantes, ya los comenté, pero la regla de oro siempre va a ser conocer históricamente el antecedente de qué especies de fauna vivían u ocupaban esos hábitats. En otras palabras, si yo estoy en el norte del estado de Nuevo León, por decir Parás, Nuevo León, Vallecillo, Nuevo León, y voy a empezar a pensar si traigo borregos cimarrón, si traigo venados bura, si traigo berrendos, pues estoy mal totalmente, porque nunca ha sido históricamente un hábitat natural Para de esa esa especie. Claro. Pero si no tengo venados y empiezo a llevar venados, en la vuelta de 3 años tengo muchos venados y tengo la manera de aprovechar, la manera de diversificarme y además la manera de poder hacer productivo y rentable mi rancho. Entonces, las especies que vamos a usar son principalmente las que ya están ahí. Esa es, o las que históricamente han estado ahí. Esa es la regla de oro. Podemos, desde luego, en los casos, pudiese existir casos de que se requiera reproducir alguna especie, porque alguna persona lo requiera y porque dentro de la ley está contemplado en confinamiento. No pueden estar libres. Y lo dejo claro, liberar una especie exótica en un hábitat natural implica por ley y reglamento sanciones que pueden ir desde económicas hasta la misma privación de la libertad, dependiendo del impacto ecológico que pueda causar. Claro, sí, lo entiendo. Jorge, habrá ganaderos que ya tienen sus venados, que ya repoblaron su rancho, ya hicieron fuentes de agua, mejoraron su hábitat. Claro. Ahora, quizás lo que necesitan ellos es cómo mejorar esa fauna silvestre. ¿Hay mejoramiento genético? ¿Qué es lo que deben de hacer? Okay. Bueno, esa es una excelente pregunta, Luis, porque quizás es el tema de la mayoría de los ganaderos que alcanzan el nivel de poder recuperar sus poblaciones. Pues como todo, queremos mejor calidad. O sea, ya no queremos cantidad, sino también irnos a un poquito a calidad para poder tener un mejor producto a ofertar. Porque finalmente la ganadería diversificada que está orientada al aprovechamiento de los venados, pues lo que busca el cazador internacional o el cazador nacional, pues son venados, si no excepcionales, que tengan buenas características, sobre todo de canastas de astas, que ese es el trofeo que nosotros llamamos y que es lo que el cazador anhela, poder cazar animales que sean realmente adultos, viejos, porque para poder manifestar la genética a un venado, su mejor condición de genética, tiene que llegar mínimo a los 5 y medio, 6 años y medio de edad. Antes van a ser venados muy jóvenes, no van a mostrar su potencial genético y bien lo dices tú, bueno, pues hay quien dice, oye, yo quisiera ir más rápido hacia esa meta. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque pudiese interpretarse que es algo muy sencillo, que basta con comprar 2, 3 venados sementales buenos, meterlos y esto ya se va a arreglar todo, ¿verdad? Entonces, indudablemente, nosotros podemos mejorar en base a selección, que ese es el sistema que más nos gusta porque es el más natural. Selección natural, vamos a decir. Nosotros podemos dejar que los venados jóvenes lleguen a los 3 y medio o 4 años y medio de edad, que nos muestren una cierta canasta con ciertas características que va a ser el patrón definitivo de la forma, y si ese patrón no cumple con las expectativas que nosotros tenemos a futuro, quizás quitamos ese venado como parte del manejo. Pero si vemos un venado, por ejemplo, de 10 picos, bien hecho, bien formado, de 3 años y medio, lo sacrificamos, es un error, porque ya no le dimos oportunidad de que su genética la pudiera transmitir. Hay maneras de hacerlo que son prácticas, que se hacen incluso en Texas, y consiste en lo siguiente. Uno puede capturar, por ejemplo, 10 o 15 hembras de tus terrenos naturales, de las tuyas, con helicóptero, con redes de caída, meterlas o confinarlas en un pequeño confinamiento, quizás de 1 hectárea, capturar un macho de muy buena calidad, por ejemplo, de buena genética, introducirlo para que haga el trabajo de preñar a todas esas hembras y de esa forma todos esos animalitos de alguna manera
lleven algo de la genética de este venado. Claro. Eso no quiere decir que todos los que van a nacer igual que el padre. Eso es imposible, porque aquí no estamos transmitiendo características físicas, o sea, no estamos transmitiendo color de pelo, tamaño, aumento de peso, sino estamos transmitiendo un sistema glandular que genera y produce astas. Y ese sistema es tan complejo, Luis, que en realidad el atractivo de los venados cola blanca es precisamente eso, que no hay ningún venado cola blanca igual. Todos son diferentes. Esa gran diversidad genética es lo que lo hace especie única en el mundo, de atractivo como potencial cinegético. Entonces, sí vamos a poder lograr algo, pero yo diría que lo más importante es que el productor ganadero y el cazador que usa esos ranchos case exclusivamente venados adultos, venados viejos, de 5,5, 6 años y medio de edad, que ya dejaron sus genes. Filtrar de alguna manera. Cuando tengamos venados de 3 años y medio, vuelvo a repetir, que presentan una canasta definitiva, no nos gustan las características o son de 6 picos en vez de 8, en vez de 10, lo podemos eliminar como parte de un manejo. Pero no pensar que porque voy y traigo 4 o 5 venados, mañana todos van a ser. Esto requiere un manejo sistemático y los cazadores van a ser importantes respetando los venados jóvenes que tengan buenas características para que los dejen llegar a ser reproductores y esos puedan llegar a empadrar esas hembras. Fíjate qué curioso, Luis. Los estudios nuevos que hay sobre reproducción de venados en Estados Unidos muestran claramente que un venado macho, a diferencia de lo que pensábamos hace muchos años, a lo mejor en toda su vida llega a dejar en cinco épocas de reproducción 10 crías, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a empadrar, por regla general, entre 2 o 3 venadas por ciclo de reproducción. No como antes pensábamos, es un venado grande, dominante, entonces va a preñar, por decir una cosa, va a preñar 50 venadas, 20. No, ellos van a preñar alrededor de no más de 2 o 3 venadas por ciclo. Y si un venado es buena calidad genética, su primer año logra preñar 2, el segundo otras 2, el tercero otras 2 y lo sacrifico, ya cometí un error, claro, porque ya no le di oportunidad de que su genética pudiera continuar. Sí, entonces eso es importante, el manejo, pero mucho de eso, más que estar pensando en superalimentos, supervenados, entendamos que lo que más necesitamos es un buen manejo y sobre todo del hábitat. Tener mucho cuidado, por ejemplo, con la cantidad de ganado que manejamos. Jorge, ¿en qué forma y cuánto influye el pastoreo del ganado bovino en el manejo adecuado de los venados y de otras especies de fauna silvestre? Bueno, Luis, esa también es una excelente pregunta, porque la mayoría de nuestros ganaderos o la mayoría de la gente que tiene ganado, muchas veces por falta de conocimiento, piensan que entre más animales puedan tener mejor. Y que si tienen muchas vacas, pues seguramente también va a haber muchos venados y nada más con que no los cacen, con eso va a haber muchos. Pero eso no es así. Todos los hábitats naturales que existen tienen lo que se denomina una capacidad de carga. O sea, dependiendo del tipo de vegetación, la calidad de las plantas que constituyen esa vegetación, vamos a tener las posibilidades de cuánto alimento producen, cuánto forraje que va a ser para el ganado, va a ser para los venados y va a ser para todas las especies de fauna que van a compartir ese mismo hábitat natural. En esto es importante que el ganadero normal entienda, o el ganadero promedio del país entienda, que él debe de consultar su coeficiente de agostadero, que se llama. Y ese coeficiente de agostadero, que no es otra cosa que decir, tú para tener aquí una unidad animal, o sea, una vaca con su cría, requieres, por hablar de un número, en promedio aquí en Nuevo León, 25 hectáreas. Bueno, pues no podemos pasarnos de esas 25 hectáreas. No podemos tener, por ejemplo,
una unidad animal por cada 10 hectáreas, porque entonces tenemos el doble de carga. Aquí lo importante de los ganaderos que quieran mejorar sus venados, que tú hablas ahorita de mejorar, va a ser muy importante que ellos digan, bueno, ok, yo estoy dentro de mi capacidad de carga, no se me debe olvidar que un venado o que una vaca, por decir, oye, consume en volumen la misma cantidad que consumen 10 venados. Pues entonces es obvio que si yo quito una vaca, dejo más alimento para venados, aunque no sean los mismos. Claro, cuando acaba de llover, el hábitat está en todo su esplendor, hay comida para todos y de sobra. Las vacas se van a los pastos, los venados al ramoneo, a las hierbas silvestres, todo está en armonía. Pero nuestros hábitats naturales del norte no son así, son precisamente lo contrario. Quizás 2, 3 días digo 2, 3 meses de abundancia y luego empieza a ajustarse la capacidad de carga. Y ahí es donde el ganadero tiene que tomar la decisión de decir, quiero buenos venados, quiero buena reproducción de venados, tengo que disminuir mi sugerencia, al menos el 25% de la carga recomendada como coeficiente de agostadero por la Comisión Técnica Consultiva para la determinación de coeficientes de agostadero. Está muy largo el nombre, Cotecoca, pero esa es la institución que nos establece el número de hectáreas que se requieren para mantener o sostener adecuadamente una vaca con su cría que pese 450 kilos, por hablar de un número. Si yo trabajo con 25% menos de ese factor, voy a seguramente a tener una muy buena reproducción, mucha sanidad de venados y buena calidad de trofeos y buena calidad de reproducción. Muy bien. Jorge, pues fue un programa muy interesante. Deberá haber más. ¿Qué opinas? Pues mira, yo Luis estoy muy agradecido contigo, con Panorama Agropecuario, con tu teleauditorio y desde luego hay muchos otros temas que ojalá y tengamos oportunidad del día de mañana, pasado, transmitirlos junto contigo en Panorama Agropecuario, porque siento que es parte de nuestra cultura y es una necesidad de difundir el manejo conjunto del ganado y la fauna silvestre. Muy bien, ahora verás, lo vamos a hacer así. Muchas gracias, Jorge. Por ello es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados, que ya irán como 150. Así Muchas es. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias.